Vamos a dar una pequeña introducción con las lámparas luminiscentes. Las lámparas luminiscentes utilizan directamente la luminiscencia producida por la descarga eléctrica en el seno de gases y vapores metálicos. Se diferencian de las lámparas fluorescentes en que esta última, la luminiscencia producida, no se utiliza directamente, sino que se aprovecha después para provocar la fotoluminiscencia de las sustancias sólidas que cubren las paredes interiores del tubo de descarga. En las lámparas luminiscentes se aprovecha la electroluminiscencia de algunos gases y vapores metálicos. Casi todas ellas utilizan la luminiscencia de la columna positiva. Unas son de cátodo frío, o sea, que se aprovechan los efectos de la descarga luminiscentes. Otras son de cátodo caliente y se utilizan los efectos de la descarga por arco. Así vamos a la introducción a nuestro trabajo hablando de la lámpara de vapor de mercurio. Propiedades eléctricas y luminosas de la descarga en vapor de mercurio. En la lámpara de vapor de mercurio se utiliza la luminiscencia producida por el efecto de la descarga eléctrica, mezclada de vapor de mercurio y de un gas inerte. Las propiedades eléctricas y luminosas de la descarga en vapor de mercurio dependen en gran parte de la intensidad de la corriente y sobre todo de la presión del vapor contenido en el interior de la lámpara. Al aumentar la presión, disminuye el valor del rendimiento hasta llegar a un mínimo, que corresponde a 3 milímetros de la columna de mercurio. Este rendimiento aumenta después hasta alcanzar unos 60 lúmenes por vatio a presiones muy elevadas. A bajas presiones corresponden también pequeñas densidades electrónicas, que por lo tanto en los procesos de excitación de los átomos predominan los cambios de energía en los niveles más profundos. Aumentando la presión se obtiene también un aumento de la densidad electrónica y por lo tanto la excitación de los niveles de energía que corresponden a los electrones periféricos, que al volver a sus niveles normales emiten radiaciones que ya quedan dentro del espectro visible. En las lámparas de mercurio llamadas Cooper-Hewitt, la presión del mercurio era 0,1. Las presiones elevadas conseguidas en las lámparas modernas no pueden obtenerse más que aumentando la temperatura del arco, puesto que en este caso el tubo conduce a una intensidad mucho mayor. En estas lámparas pueden conseguirse rendimientos luminosos de 50 a 60 lúmenes por vatio para presiones comprendidas entre los 1000 milímetros de la columna de mercurio. Constitución de una moderna lámpara de vapor de mercurio. Consta de un tubo de cristal de cuarzo cuyo diámetro está comprendido entre 8 y 40 milímetros y cuya longitud oscila entre 3 y 20 centímetros según las potencias. Los dos electrodos principales para corriente alterna están constituidos por pequeñas masas de tungsteno con cavidades rellenas de un producto emisor de electrodos, por ejemplo, torio, óxido de bario, etc. El tubo de cuarzo está montado en el interior de una ampolla, generalmente ovoide, de 5 a 20 centímetros de diámetro, según la potencia, en cuyo interior se sitúan las resistencias conectadas a los electrodos auxiliares. En el tubo interior de cuarzo existe un gas noble, generalmente argón, a una presión de unos 10 milímetros de columna de mercurio y una cantidad de mercurio exactamente dosificada, que oscila entre 10 y 300 miligramos según la potencia y cuya presión, estando la lámpara a pleno funcionamiento, es de 1000 a 10.000 milímetros de columna de mercurio. El espacio comprendido entre el tubo de cuarzo y la ampolla exterior está relleno de un gas neutro, por ejemplo nitrógeno, a presión suficientemente elevada, pero inferior a la atmosférica, para evitar la formación del arco entre las partes metálicas internas de la ampolla. Finalmente, la lámpara lleva un casquillo que generalmente es de rosca, Edison o Goliath, desde el que se lleva la corriente a los dos electrodos principales por medio de bandas conductoras de molibdeno, que aseguran el cierre hermético del tubo de cuarzo.
Funcionamiento de la lámpara de vapor de mercurio. Cuando se aplica la tensión de la red, la lámpara no se enciende espontáneamente, sino que, al principio, esta tensión se encuentra aplicada entre el electrodo auxiliar y el electrodo principal. Debido a la presencia y la resistencia del arranque, la tensión entre ambos electrodos, el auxiliar y el principal, es de unos 20 voltios. Se establece una descarga entre ambos electrodos, el auxiliar y el principal, que provoca la ionización del gas argón contenido en el tubo y que inicia la descarga principal. En el momento en el que se establece esta descarga principal, el mercurio está todavía a temperatura ambiente y su presión corresponde a la tensión del vapor a dicha temperatura ambiente, o sea, a 0,001 milímetros de columna de mercurio. La tensión de los bornes de la lámpara es, como hemos dicho antes, de unos 20 voltios. Bajo la acción de la descarga, se calienta el mercurio y se volatiliza gradualmente, aumentando la presión en el interior del tubo y también la tensión en los bornes de la lámpara. Como la temperatura aumenta uniformemente, llegaría un momento en que la caída de tensión entre los electrodos sería igual a la tensión de la red, en cuyo caso la descarga cesaría inmediatamente. Para evitar este peligro, se dosifica muy exactamente la cantidad de mercurio introducida en el tubo, de tal manera que la presión del vapor y por lo tanto la presión entre los electrodos no puedan sobrepasar cierto valor previamente calculado. Debido a esta circunstancia, la lámpara es muy poco sensible a las fluctuaciones de tensión. Características de la descarga en la lámpara de mercurio de presión media. Hemos visto que en las lámparas el vapor de mercurio se volatiliza totalmente, por lo tanto podemos considerarlo aproximadamente como un gas, lo que indica que la característica de la descarga es negativa y que debe utilizarse un aparato de alimentación previo o balastro. Las lámparas usuales trabajan a una tensión de régimen de 120 a 150 voltios según la potencia. Por lo tanto, pueden conectarse a la red de 220 voltios y el aparato de alimentación será del tipo llamado de reactancia. El balastro tiene varias tomas de alimentación. La lámpara va provista de un condensador para mejorar el factor de potencia y eventualmente una resistencia de descarga para el condensador. Características luminotécnicas de la lámpara de vapor de mercurio. La curva de distribución luminosa de la lámpara de vapor de mercurio, en la dirección perpendicular al eje de la misma, es un círculo cuyo centro corresponde al foco luminoso. En la dirección del eje, la curva de distribución luminosa consta aproximadamente de dos círculos tangentes al foco luminoso, con el valor máximo en sentido perpendicular a la columna luminosa. Duración de la lámpara de vapor de mercurio. La duración útil de las lámparas de vapor de mercurio puede calcularse en unas 4000 horas, es decir, 4 veces más que las lámparas de incandescencia. Aplicaciones de la lámpara de vapor de mercurio. Cuando la discriminación de colores no es de gran interés, pueden aplicarse estas lámparas, ya que su elevado rendimiento luminoso y su insensibilidad a la fluctuación de tensión las hacen muy apropiadas para ciertos casos. Por ejemplo, alumbrado de vías públicas, alumbrado de grandes naves industriales y alumbrados por proyectores. Por el contrario, en aquellos sitios en que se precise una luz lo más parecida a la luz natural, la lámpara de vapor de mercurio resulta inadecuado debido a su color blanco azulado y sobre todo a la carencia total de radiaciones rojas, cuya consecuencia obligada es la deformación de colores de los objetos iluminados. El inconveniente que representa la absoluta inexistencia de radiaciones rojas ha obligado a la investigación de nuevas soluciones en la que se ha seguido la tendencia de mejorar la luz emitida por la lámpara a costa de su rendimiento. En todos los casos, este es mucho más elevado que el de las lámparas de incandescencia. Los resultados obtenidos han conducido por un lado a la lámpara de luz mixta y por otro lado a la lámpara de vapor de mercurio de color corregido, llamada también balón fluorescente. Lámpara de vapor de mercurio de luz mixta. Una de las tentativas realizadas para corregir la luz
azulada de las lámparas de mercurio ha dado origen a las lámparas de vapor de mercurio de luz mixta. En estas lámparas, la carencia de radiaciones rojas del mercurio se suple por adición dentro de la misma ampolla de un filamento incandescente. Vamos a describir la lámpara de vapor de mercurio de luz mixta. Dentro de la misma ampolla exterior se sitúa un tubo de descarga, fabricado de cuarzo y relleno de vapor de mercurio y argón, y un filamento de incandescencia conectado en serie con el tubo y rodeado a este. Las características técnicas de este filamento han sido calculadas de tal manera que su resistencia ómnica pueda estabilizar la descarga eléctrica en el tubo de descarga. De esta manera se evita la utilización de un balastro, con lo que este tipo de lámpara puede conectarse sin más a la red de distribución general, siempre que la tensión sea aproximadamente de 220 voltios. Para tensiones inferiores de 125 voltios, 150 voltios, etc., deben instalarse un transformador o autotransformador previo, pues la tensión de encendido es de unos 180 voltios. El rendimiento luminoso de esta lámpara es de unos 18 a 22 lúmenes por vatio. La lámpara de vapor de mercurio usual tiene un rendimiento luminoso de por lo menos doble valor. Este mediocre rendimiento es debido a que la mitad de la potencia disponible se utiliza en el filamento incandescente y la otra mitad en el arco de mercurio. Además, presenta los inconvenientes siguientes. 1. Durante el encendido, el tubo de descarga está sometido a una tensión muy pequeña, unos 20 voltios. Por lo tanto, la mayor parte de la tensión de alimentación se aplica al filamento incandescente, que por esta razón queda sometido a una sobretensión. Durante el régimen normal de funcionamiento, el filamento incandescente está sometido a variaciones de tensión más importantes que el de una lámpara normal de incandescencia. En efecto, en este caso de una sobretensión en el circuito de alimentación, la tensión de la lámpara disminuye a causa de su característica negativa. Por lo tanto, el filamento incandescente sufre no solamente toda la sobretensión exterior, sino también la variación de tensión de la descarga de mercurio. De esta manera, en una lámpara de luz mixta para 220 voltios, el filamento tiene un régimen, una tensión aproximada de 150 voltios, una sobretensión exterior de 7%, o sea, 15,4 voltios. Significa que el filamento, unos 17 voltios, o sea, 11%. Para esta misma sobretensión exterior, la reducción de la vida útil de una lámpara de incandescencia sería de 56%, y para el filamento de la lámpara de luz mixta de 72%. Lámpara de vapor de mercurio de color corregido. La iluminación de grandes espacios, cafeteras, vías públicas, grandes naves de fábricas, etc., necesitan lámparas de gran potencia unitaria, de volumen reducido y cuyo flujo luminoso pueda ser orientado y controlado por adecuados aparatos de alumbramiento. La lámpara de vapor de mercurio a media presión, que hemos estudiado anteriormente, cumple todas estas condiciones exigidas, excepto la calidad de luz y, sobre todo, por la deformación de los colores de los objetos iluminados debido a la carencia de radiaciones rojas. Ya hemos visto que la solución de mezclar la luz del vapor de mercurio con la luz de un filamento incandescente es una solución muy poco satisfactoria, debido a las limitaciones en la construcción de dichas lámparas y a su escasa eficiencia luminosa. Las lámparas de vapor de mercurio de color corregido se emplean sobre todo para la iluminación de los grandes espacios y en la iluminación de calles y carreteras, donde han sustituido casi totalmente a las lámparas de incandescencia, elevando notablemente el nivel de iluminación y modificando el aspecto nocturno de las grandes ciudades. En este campo se han hecho insustituibles y han modificado profundamente las directrices y procedimientos de cálculo de la luminotecnia. Otro campo interesante de aplicación de estas lámparas es la iluminación de naves de fábrica, en las que no importa demasiado no sé qué dice ahí, el tono.
Cálculo. Otro campo interesante de aplicación de estas lámparas es la iluminación de naves de fábrica, en la que no importa demasiado el tono de luz. Entre las ventajas que se derivan de la utilización de estas lámparas en el campo de alumbrado industrial podemos indicar: con menos lámparas y de menor potencia puede conseguirse un flujo luminoso mayor que con las lámparas incandescentes, lo que significa menos gasto de conductores eléctricos, aparatos de producción, etc. Las lámparas de mercurio de color corregido tienen una duración mucho mayor que las lámparas incandescentes, unas 3,5 veces más. Por lo tanto, menos gastos por reposición de lámparas. Las lámparas de vapor de mercurio corregido de gran potencia proporcionan puntos de luz de gran flujo luminoso. Por lo tanto, es posible su instalación en locales industriales con grandes alturas de techo. Lámpara de vapor de mercurio con reflector incorporado. Esta lámpara es de vidrio duro de forma paraboloide y contiene un tubo de cuarzo lleno de vapor de mercurio. Contiene polvo fluorescente de forma parecida a la lámpara de color corregido, pero este polvo está depositado sobre una primera capa de polvo neutro de dióxido de titanio, que es muy blanco y reflector, con lo que se obtiene un flujo luminoso dirigido hacia abajo, tal como se expresa en las curvas de distribución luminosa. Aunque el reflector no es completamente opaco y deja de filtrar algo de luz, la experiencia demuestra que el flujo total emitido por esta lámpara es superior al de un reflector metalizado. Estas lámparas pueden emplearse tanto en interiores como en exteriores y no necesitan aparatos de alumbrado reflectantes, puesto que el reflector está incorporado en la misma lámpara. Pueden aplicarse en la iluminación de naves industriales, canteras, fundiciones de hierro para anuncios luminosos, etc. Los balastros son idénticos a los de la lámpara de vapor de mercurio de la serie normal. La duración útil es de unas 9000 horas. Las lámparas de vapor de mercurio con europio. En lugar del fluogermanato de magnesio utilizado normalmente en las lámparas de vapor de mercurio de color corregido, se puede emplear también vanadato de itrio activado con europio. De esta forma se obtiene luz con más cantidad de rojo y al mismo tiempo un rendimiento superior al de las lámparas de vapor de mercurio de color corregido con fluogermanato de magnesio. Por otro lado, estas lámparas presentan las mismas características que las lámparas de mercurio de color corregido, es decir, larga duración de vida útil, explotación muy económica, forma ovoide y volumen reducido, funcionamiento en todas posiciones. Estas lámparas funcionan con los mismos balastros y condensadores que las lámparas de vapor de mercurio de color corregido. Lámpara de vapor de mercurio con dioduros metálicos. Se ha observado que con el control adecuado de la carga, temperatura y precisiones de los diversos componentes de una lámpara de vapor de mercurio, se puede convertir esta en una lámpara de vapor de mercurio con aditivos de dioduro, que emite luz en una amplia zona del espectro y con un rendimiento luminoso muy elevado. Se comprobó que los haluros metálicos, sobre todo los dioduros, pueden incluirse en un quemador de mercurio, aumentando la temperatura de la pared del quemador, con lo que se obtienen mayores precisiones del funcionamiento de los haluros. Varias de estas sales halógenas comienzan a tener presiones de vapor adecuadas para emitir radiaciones luminosas. De esta forma, se ensancha la distribución espectral, añadiendo a las líneas del mercurio ya presentes otras líneas correspondientes a los vapores metálicos de los dioduros en descomposición, con lo que se obtiene una gran variedad de colores, con excelentes rendimientos luminosos. La firma Philips utiliza ioduros de sodio, de talio y de indio. La firma Mazda emplea ioduros de talio, de sodio, de iridio y de escandio. La disposición constructiva de estas lámparas es muy parecida a la de las lámparas de vapor de mercurio de alta precisión y se distingue de estas por las dimensiones del tubo de descarga, el gas de relleno y la disposición de los electrodos. Como el espectro de la lámpara de ioduros contiene una cantidad suficiente de radiaciones rojas, no es necesario el empleo de la capa fluorescente utilizada normalmente en las lámparas de vapor de mercurio de color corregido, a no ser que se desee obtener una proporción muy elevada de radiaciones rojas.
Las lámparas de capa fluorescente con aditivos de dioduros tienen una ampolla de forma ovoidal, semejante a la de vapor de mercurio de color corregido. Las lámparas sin capa fluorescente tienen la ampolla de cristal transparente y son de forma cilíndrica y, por lo tanto, son más reducidas, con lo que los aparatos de alumbrado pueden ser de menores dimensiones. El periodo de encendido es de unos 4 minutos, tiempo necesario para calentar el tubo de descarga y vaporizar el mercurio y los dioduros contenidos en dicho tubo. Durante este periodo, la intensidad es muy elevada, mientras que el flujo luminoso, la potencia y la tensión del arco son menores que en el régimen normal. Con el aumento de la tensión del vapor de mercurio, aumenta la potencia y la tensión del arco, así como el flujo luminoso, mientras que la intensidad disminuye del valor. El rendimiento luminoso de estas lámparas es bastante superior al de las lámparas de vapor de mercurio. Ya hemos indicado que estas lámparas se adaptan muy bien a las exigencias de la televisión en color, además de las aplicaciones derivadas de esta circunstancia. Las lámparas con aditivos de dioduros tienen también estas aplicaciones: alumbrado de campos de deportes, alumbrado de naves industriales, alumbrado de calles y autopistas y el alumbrado de puertos y astilleros. Una bombilla doméstica crea luz a través de un filamento de metal. Una bombilla industrial de vapor de mercurio no solo usa un filamento, sino también resistencias, electrodos y vapor de mercurio. Dura más, pero necesita un periodo de enfriamiento antes de volver a encenderse. En 1809, un químico británico inventó la luz eléctrica. Durante las décadas siguientes, otros inventores crearon lámparas y bombillas eléctricas con diferente éxito. La gran innovación llegó en 1879, cuando Thomas Edison inventó un filamento de carbono que ardía durante 40 horas. Un año después, fabricó una bombilla que ardía durante más de 1200 horas. Aquello hizo factible, por fin, la iluminación eléctrica. El proceso comienza con la fabricación del soporte de la resistencia, en la que se ensartará el filamento. Se calienta una varilla de vidrio de 11 milímetros para insertar un pin de 28 centésimas de milímetro de grosor. El pin es de tungsteno, un metal resistente que no se funde con el calor intenso. La varilla y el pin pasan a una máquina que calienta el vidrio y lo presiona, formando una especie de seta. A continuación se insertan los cables de tungsteno. Se cortan después a la medida requerida. El soporte de la resistencia ya está terminado. A continuación se fabrica la base sobre la que se montarán las otras partes. Se suelda el tubo de cuarzo que contiene la resistencia, los electrodos, el gas y el mercurio. A continuación se suelda el interruptor bimetal que corta la corriente a la resistencia dentro del tubo de descarga. Después se suelda el soporte de la resistencia. Se dobla este soporte para colocar el filamento, que es de tungsteno. A continuación se suelda un extremo del filamento a la base y se enhebra el otro extremo a través de los orificios del soporte. Después se suelda al otro lado de la base. La base ya está totalmente montada. A continuación, se calibra el interruptor bimetal con una presión específica. Se sumerge la base terminada en alcohol para eliminar cualquier residuo de polvo u otros contaminantes. Se deja secar 10 minutos antes de aplicarle un líquido llamado Getter de circonio.
Este líquido absorbe la humedad del filamento. Por último, se coloca la base dentro de la ampolla. La selladora corta el vidrio sobrante del fondo y funde el resto hasta que queda unido a la base. ¿Cómo funciona esta bombilla? La corriente eléctrica viaja a través del filamento hasta la resistencia que está dentro del tubo de descarga. La resistencia calienta los gases que vaporizan la pequeña cantidad de mercurio. El vapor de mercurio conduce la corriente de un electrodo a otro y crea la luz. Una máquina mete aire en el vidrio caliente mientras un molde le da forma. Una llama especial facilita que el vidrio se enfríe lentamente para que no se quiebre por la presión. Se imprime en la bombilla la potencia en vatios y el voltaje y se mete en un horno a 500 grados para eliminar la humedad o impurezas que pudiera haber en su interior. A continuación, las bombillas pasan por un soplete. Esta herramienta sella el gas nitrógeno, lo que evita que el filamento se sobrecaliente. La bombilla ya está lista para su primera prueba. 10 minutos de encendido para asegurarse de que funciona bien y de que no tiene aire dentro. Por último, es hora de colocar el casquillo. Se aplica una unión en la base y se conecta la bombilla. La bombilla pasa a través de una llama para secar la unión. La última máquina limpia el casquillo con ácido para poder soldarlo en 2 puntos. Las bombillas terminadas se dejan a un lado durante 48 horas y después se vuelven a probar antes de comercializarlas y encenderlas. Y así concluimos este trabajo. Gracias por su atención y esperamos que os haya gustado.